Shalom amigos, le habla José, director es Jaime y tú estás escuchando el programa Derech Hashem, el camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del ministerio es Jaime, el ministerio del árbol de las vidas, el árbol en el que fuimos injertados. Gracias le damos al bendito, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al creador de todas las cosas, al amo de las maravillas, primeramente porque renueva la obra de su creación cada mañana. El amanecer de un nuevo día nos recuerda que hay un Dios que todavía está al control de todo, que aunque nuestros ojos no aparenta hacerlo, detrás de la cortina hay un rey sobre el trono. Incluso hay un salmo escrito, creo que es el 97, que habla del Eterno sentado en su trono, dando a entender que un rey sentado en el trono gobierna sobre su reino. Y la creación es obra de sus manos. La creación fue entregada a supervisores, pero no carece de gobierno. Así que cuando sale el sol en las mañanas nos recuerda que sus misericordias son nuevas cada mañana, número uno. Número dos, que todavía el rey está en su trono gobernando su creación. El maestro Nazaret en sus oraciones así nos enseñó: que se haga tu voluntad en la tierra como lo es en los cielos. Y es interesante, en el universo tenemos al sol, y el sol obedece su función, la tierra también obedece su función, me refiero al globo en sí. Sin embargo, los habitantes de la tierra no hacen la voluntad del Creador. Y por eso es que en nuestras oraciones pedimos todos los días que se haga tu voluntad en la tierra como lo es en los cielos. Porque si los cielos obedecen la voz del Eterno y el universo funciona a perfección y no hay desorden en el universo, nos asombramos cómo los planetas preservan su distancia y ninguno de ellos altera el curso que les fue asignado. Nos asombramos de las maravillas de la luna, cómo ella cumple su función todos los meses, igual que el sol. La tierra, al seguir su rotación, vemos cómo el cielo expresa claramente la voluntad de aquel que lo gobierna, pero la tierra no. Imagínese usted si la tierra hiciera la voluntad del Creador. ¿Habría orden en el mundo? ¿Cómo sería el mundo si el mundo hiciera la voluntad de aquel que lo creó? Incluso, al principio del libro hablamos de cómo la creación gozaba de perfecta armonía. Leemos en los textos cómo la creación el Eterno la llama buena. Todo lo que creó lo llamó bueno. Incluso, si lo lees en hebreo, muy bueno, dice al finalizar la obra de su creación. Y esto nos dice que en un principio la creación tenía una función y un propósito que mantenía con esa función y el propósito el orden creado. ¿Quién alteró ese orden? Algunos segmentos o sectores del mundo religioso le achacan la culpa al Satán, a la obra de un personaje que aparece expresado en la escritura como una serpiente que habla, que claramente está hablando en lenguaje humano en forma de niño para perpetuar la idea. Sin embargo, la escritura nos dice, cuando prestamos atención, que quien tomó la decisión de alterar el orden de las cosas fue el humano con su decisión. Fue el humano por no escuchar la voz de aquel que le dio la instrucción: no comas de él, no experimentes eso que te prohibí que lo hagas. Imagínese si el humano hubiese obedecido esa voluntad y no hubiese hecho su deseo. ¿Cómo hubiera sido el mundo hoy? Pero bendito sea el Eterno por la esperanza que tenemos, pues las profetas hablan de que todo volvería a ser como una vez fue. Y asimismo lo habla el libro de Revelaciones, y así encontramos un texto en Revelaciones que voy a mencionar brevemente, que es el capítulo 10, donde se habla de los días del sonar del shofar, en hebreo la trompeta del séptimo ángel, donde se dice que no habrá más dilación, sino que en los días de sonar este séptimo ángel su alerta. Y es interesante que en el día de Yom Teruah, que es el primer día del mes séptimo, es el día donde se anuncia en la reunión celestial para determinar el destino de los humanos
incluyendo las cosas creadas. Así lo enseña la Escritura, así lo enseña la sabiduría de Israel. Y en este día, el Eterno convoca a los ángeles y hace sonar su shofar, de acuerdo a esta idea que presenta el pueblo de Israel. Y la Escritura dice, en el libro de Revelaciones, que en los días de ese séptimo ángel sonar ese sonido de alerta, que incluso, de acuerdo a la enseñanza del pueblo de Israel, el día Yom Teruah es un día de convocar al pueblo porque vienen los días donde el Creador se va a sentar a juzgar las acciones de los humanos. Y es un día donde se llama el retorno, antes de que sea tarde. Y en este séptimo ángel, que sería la séptima trompeta, se habla de esta séptima alerta, que antes de que ella suene, se habría consumado, mejor dicho, lo que el Eterno había hablado por medio de los profetas. ¿Qué habló el Eterno por medio de los profetas? ¿A qué profetas se refiere? Pues claramente son los que están en nuestros libros sagrados. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Malaquías, Miqueas. Todos esos profetas que encontramos en lo que usted llama el Antiguo Testamento. Dice el libro de Revelaciones que se habría consumido en esos días, o consumado, el misterio de Dios, como lo anunció a los profetas. ¿Cuál es ese misterio? ¿En qué consiste eso? Si prestamos atención y hacemos lectura de aquello que dicen los profetas, vas a encontrar que el tema primordial de los profetas, luego de anunciarle al pueblo el exilio y las situaciones que iban a vivir por causa de haber violado el pacto, algo similar a lo que vivió Adán, el Eterno, el Santo de Israel, bendito sea, habla de redención, restauración, restitución, el retorno al lugar del deleite, el retorno al lugar de santidad que éstos gozaban, pero no solamente al pueblo de Israel, sino el mundo entero. Y en este libro de Revelaciones se habla de cómo Juan, al igual que Ezequiel, comen un rollo con el fin de hablar las palabras que hay en ella. En el caso de Ezequiel, al pueblo de Israel que estaba en el exilio de ese momento, el exilio de Babilonia, y en el caso de Juan, a las diferentes naciones, pueblos, lenguas. ¿Cuál es la diferencia uno del otro? Pues eso sería tema para otro momento. Lo que es interesante es poder entender qué relación tiene comer el rollo y hablar lo que ello contiene. ¿Qué rollo comió Ezequiel? ¿Qué rollo comió Juan? Y son figuras, el lenguaje figurado no significa que realmente lo comieron. Expresa un mensaje, esa idea. Ese texto en su forma literal está expresando un concepto, está manifestando una idea. Y es que aquel que habría de hablar las palabras del Eterno hablaría aquello que contiene el rollo. ¿Pero qué es ese rollo? ¿Cuál es ese rollo? Me parece sumamente interesante poder encontrar o poder testificar cómo la lectura de la revelación que Dios le dio al pueblo de Israel nos lleva a nosotros a comprender el mensaje divino, a restaurar el mensaje original que está contenido en el Pentateuco, que usted conoce, que se llama Torá en hebreo, y en los profetas. Pero no solamente eso, sino que el Maestro de Nazaret, el Mesías Yeshua, a quien usted conoce como Jesús, también promovió. Vas a encontrar que el Maestro habló a esa generación del reino de los cielos, del Malchut Hashamayim en hebreo, y el retorno a Dios para que el Malchut Hashamayim, el reino de los cielos, se haga realidad. Un mensaje que se encuentra en los profetas. ¿Qué significa el Malchut Hashamayim? ¿Qué significa esa palabra, ese concepto, el reino de los cielos? De una forma sencilla les puedo decir que el Maestro, cuando le enseñó a sus discípulos cómo orar, les dice a ellos dentro del contexto de la oración: que se haga tu voluntad
en la tierra como lo es en el cielo. Y esto nos lleva a preguntarnos cuál es su voluntad y cómo la vivimos. ¿Será acaso que Dios lo que desea es que el humano haga sacrificios de animales como en el tiempo antiguo se hacían? ¿O será acaso que el Eterno desea que el humano trate al otro ojo por ojo, diente por diente, según se entendía en el mundo antiguo? ¿Qué significa la voluntad divina? En el libro de los Salmos se expresa de la siguiente forma: la justicia y el derecho. Justicia, sedek; derecho, umishpat. Justicia y derecho. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el derecho? Toda la escritura nos habla de lo que es la justicia y el derecho. Y una de las cosas más interesantes en la porción que estudiamos el día de ayer, que se titula Mishpatim, se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 21, versículo 1 al 24, 18. Una de las cosas interesantes que podemos encontrar en ese texto, cuando lo estudiamos y lo comparamos a la cultura donde esta revelación de Dios se manifiesta al pueblo, es que Dios escoge a Israel para convertirse en una nación que serviría de modelo para otros pueblos. Sí, amigo, claramente la historia demuestra que no lo hicieron, que se desviaron de sus caminos, que abandonaron el pacto que el Eterno hizo con ellos, que se fueron tras otros dioses, que pactaron con otros pueblos, sufrieron exilio, destrucción, exterminio. Así es. Y Dios, por medio de los profetas, dijo que los traería otra vez, tendría misericordia de ellos y los restauraría. Amigos, así también prometió Adán. En los profetas se habla de cómo la humanidad en general volvería a ser restaurado por Dios. Habría misericordia de parte del Creador. Adán hizo lo mismo. Y cuando hablamos de Adán, nos referimos al primer humano, que gozó de cercanía con Dios, que de acuerdo a la narración bíblica era el representante de Dios ante el mundo. Eso es importante porque nos enseña entonces qué es el sacerdote, qué es el Mesías en lo que respecta a esa función. Y en esta porción de la Torá, estudiándolo el día de ayer, o mejor dicho, enseñándolo al grupo de los hermanos que estudian conmigo en el Bet Midrash virtual, que está abierto a cualquier persona que desea seriamente estudiar la escritura, simplemente puede entrar a nuestro sitio web etzhaim.com. Etzhaim.com se deletrea etzjim.com. Usted podrá entrar allí y va a encontrar la invitación en la primera página que habla de la parashá en el Bet Midrash. Usted puede registrarse, lo va a poder accesar a través de Zoom, una plataforma muy famosa en el tiempo presente, pero que llevamos usando poco más de 4 años, si no me equivoco. Y allí puede usted entonces accesar todos los sábados, porque sí, nos reunimos los sábados de acuerdo al ordenamiento de los discípulos y de acuerdo a cómo se practicaba desde el tiempo antiguo, cuando el Eterno dio el día para que el pueblo cesara de trabajar y se envolviera en los asuntos divinos. Y allí podrá escuchar un comentario mucho más amplio de la porción y podrá aprender más sobre estas maravillas que se encuentran en la Escritura, que ciertamente el que come el rollo puede hablar de él a otros. Y en esa porción que se titula Mishpatim, esa porción es una continuación de los eventos que están ocurriendo en el Sinaí una vez que el Eterno saca al pueblo de Israel de Egipto por medio de Moisés. Destruye el gobierno del faraón y lo lleva a ello a la planicie del Sinaí, próximo a la montaña, para comenzar en ese momento el proceso de adopción. ¿Qué representaba ese proceso de adopción? El proceso de adopción representaba la elección con un fin, con un propósito, una razón de ser. Cuando el Eterno sacó a Israel de Egipto, del mundo de la esclavitud, lo sacó con un propósito: adoptarlo como su pueblo. ¿Qué significaba o qué significa adoptarlo como su pueblo? ¿Será acaso que Dios no le interesa a los otros pueblos? De ninguna manera. Eso no es lo que quiere decir el texto. La misma escritura nos explica la función que habría de ser el pueblo con esta adopción. En el versículo 5 y 6 del libro de Éxodo vas a encontrar que dice: si escucha mi voz
y guardas mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Eso se encuentra en Éxodo 19, versículo 5. Y a consecuencia de escuchar la voz y guardar el pacto, dice la Escritura, que ellos serían una nación, o mejor dicho, un reino de sacerdotes, que es un reino de ministros, y una nación santa. El que sea escogido como un reino sacerdote significa que ellos gozarían de cercanía con Dios. El sacerdote en el mundo antiguo era prácticamente el mediador entre el pueblo de donde él venía y el Dios que adoraban. En ese contexto asimismo lo expresa la Escritura con respecto a Israel. Israel sería escogido para ser el ministro entre Dios y el mundo. Esto es importante porque si usted no lo sabía, amigo, el conocimiento del Dios de la creación que ha llegado a usted hoy es producto de la elección de un pueblo que se le dio toda esa revelación para que luego usted pueda leerlo en el libro. Esa revelación va de la mano con la experiencia vivida, las altas y las bajas que estos tuvieron, y la esperanza que el Eterno le habla por medio de los profetas de regresar a los lugares altos. Si es así con ellos, ¿cuánto más sería con todos nosotros si todos somos parte de su creación? Y a la misma vez el Eterno lo escoge como nación, una nación santa. La palabra santa es la palabra santo es Kadosh. Y Kadosh tiene el sentido de la palabra es muy amplio para limitarlo a una idea religiosa. El Eterno, por ejemplo, demanda que el pueblo sea santo, sea separado, se guarde a sí mismo de otros pueblos y sus prácticas. No significa que vivan ahí de forma aislada, sino que no imiten sus acciones. En ese sentido, la palabra Kadosh también hace su función, pero también en el aspecto más simple de la palabra, Kadosh significa santo, significa ser diferente. ¿Por qué? Porque inmediatamente que la persona comienza a vivir una vida separada de los demás, en el sentido no estricto físico, sino en el sentido de sus acciones y su forma de pensar, inmediatamente las personas que les rodean se van a percatar de que es diferente. Incluso así lo expresa, esa idea está expresada en Pedro, cuando en una de las cartas de Pedro, Simón Kefa, cuando hablaba de cómo se deben conducir en los lugares donde se encuentran para que las personas al ver sus acciones glorifiquen a Dios que está en los cielos. ¿Qué significa? Honrar el nombre sagrado. Con este propósito la nación fue escogida y con ello vendría una serie de leyes que les enseñaría a ellos a practicar una vida social, política y religiosa bien diferente a los demás pueblos. Por ejemplo, en esta porción de esta semana, que se titula Mishpatim, vamos a encontrar lo que se conoce en el mundo académico como el Código del Pacto. Y bien está dicho, porque vas a encontrar en el capítulo 24 que Moisés coge un rollo, y ese rollo le llaman el rollo del pacto. Claramente ese rollo son las palabras que tienen su origen en el capítulo 21, que dice: estos son los decretos que les promulgarás. Y se habla del trato de un siervo hebreo, un esclavo, si podemos decirlo en términos modernos. Nosotros escuchamos eso hoy y nos parece algo alarmante porque vivimos en un mundo diferente, aunque todavía en ciertos lugares del mundo la esclavitud se practica. Lo que es bien interesante en este texto es entender el mandamiento a la luz de cómo se hacían las cosas en el mundo que estos vivían y en su época. ¿Sabía usted que en el tiempo antiguo existían esclavos? Claro, si nosotros que somos puertorriqueños surgimos de una mezcla de negros que vinieron a Puerto Rico como esclavos, aborígenes, porque no creo que sean indígenas, sino eran aborígenes nativos, y españoles, y tenemos los negros como fueron sacados de su nación y los trajeron acá de forma forzosa para convertirse en siervos de los españoles. Pues claramente sabemos lo que es un esclavo y el trato, de acuerdo a la historia que tenemos en nuestras manos, el trato que tenían estos. No tenían derecho alguno,
Perdían su valor como humanos ante la sociedad. Y esto no es la excepción en el tiempo en que estas leyes se están promoviendo. Vamos a ver que, de acuerdo al Código Hammurabi, que discutía yo en el día de ayer, vas a encontrar en el Código Hammurabi que existía un trato diferente en lo que respecta a clase social cuando una persona era herida por otra. Y ayer discutía sobre eso. Sin embargo, vas a encontrar que el Eterno le enseña al pueblo que deben tratar al extranjero de una forma diferente a como ellos fueron tratados, y que recuerden que ellos fueron extranjeros, así que podemos entender el porqué de la experiencia de ellos ser extranjeros. Y también vivieron esclavizados y sufrieron la injusticia de la esclavitud. Y el Eterno le va a enseñar a ellos a conducirse de una forma diferente. Ahora, usted se preguntaría, ¿por qué la Escritura habla aquí de un siervo hebreo? ¿Será acaso que Dios promueve la esclavitud? No, amigos. Simplemente hay que entender el contexto del mundo antiguo y el por qué una persona terminaba siendo esclava de otra o siervo de otro. Y la razón de esto es que los humanos, en aquel entonces, en el contexto del pueblo de Israel, me refiero a por qué le dieron la ley, ese tipo de ley a Israel, el texto habla de un siervo hebreo. Dice el texto, cuando compres un siervo hebreo, otras versiones dicen cuando adquieras, ambas interpretaciones son correctas porque la palabra hebrea de comprar da el sentido de adquirir, y cuando usted compra adquiere algo, es lógico. Servirá 6 años, pero al 7º saldrá libre gratuitamente. Cuando usted mira este versículo con mentalidad moderna, se alarmaría, diría, wow, ¿el Dios de la creación promueve la esclavitud? No, amigos, no la promueve. No es el deseo del Eterno que el humano sea esclavizado. Pero ¿por qué el humano tiene que servir a otro? En nuestro contexto moderno, en nuestra mentalidad moderna y nuestro conocimiento del tiempo antiguo, los conquistadores hacían que los conquistados les sirvieran de forma forzosa. Así la historia los demuestra. Pero en este caso vas a encontrar que la misma escritura dice, en esta porción de la Torá, que el trato al extranjero no debía ser diferente en comparación a un nativo. Debía ser tratado de forma justa, de forma equitativa. Por tanto, la ley divina que el Eterno le entrega al pueblo para que se convierta en una nación santa, una nación diferente ante todos los pueblos, no permitía la esclavitud forzosa o el servicio forzoso, sino que tenía que haber una razón por la cual esa persona se convertía en siervo de otro, que es la palabra hebrea que se traduce como esclavo o siervo. Ambas significan lo mismo en hebreo. De acuerdo a la narración bíblica, una persona podía servir a otra porque perdía su propiedad, por alguna razón, o era viudo, o viuda mejor dicho, o huérfano. Y en el mundo antiguo, el sistema social como tenemos hoy en día en el caso de Puerto Rico, seguro social o planes de retiro, esas cosas no existían. Asistencia social, eso no existía. Tenías o no tenías tierra, tenías o no tenías propiedades, tenías o no tenías familia. Incluso el primer hebreo fue llamado Abraham. ¿Y por qué fue llamado hebreo? Nosotros pensamos que la palabra hebreo es una forma de designar o reconocer a un israelita. Sin embargo, la palabra ivrí en hebreo existe en lenguaje acadio. Quiere decir que en la región del mundo donde ese idioma se hablaba, que es en el Medio Oriente, y es el idioma acadio, existían también hebreos. ¿Qué es un hebreo? La escritura nos va a presentar al principio 3 personas que fueron llamados hebreos. Número 1, Abraham. Número 2, José, cuando descendió a Egipto. Número 3, Moisés. Y cuando analiza a estos 3, vas a encontrar algo muy interesante. Número 1, Abraham es llamado hebreo y nosotros le llamamos hebreo porque es el primero que cruza. Pero esa forma de explicar ese título me parece a mí completamente ilógico. ¿Por qué? Porque ¿acaso no existieron otros humanos que cruzaron esos ríos que cruzó Abraham cuando vivía en la región de Mesopotamia y luego se trasladó al norte de Israel, en Harán?
para llegar a la tierra de Canaán. ¿Acaso los cananeos, los egipcios no cruzaron también ese río si la civilización comenzó en Mesopotamia? Es ilógico pensar que significa eso. Ahora, cuando analizamos el por qué, de acuerdo a la escritura, se le llama hebreo, y en esta porción se especifica esa idea, y por razón de tiempo obviamente no puedo llevarlos a otro texto para mostrarlo, como lo podría encontrar usted luego en sus estudios personales leyendo Jeremías 34, 8, 22. Vas a encontrar que vas a entender que Abraham es llamado hebreo porque Abraham abandona su patrimonio, abandona su tierra. Abraham llega a Canaán sin familia, mejor dicho, sin padre y sin herencia. Renunció a todo eso para seguir el camino divino, el camino que el Eterno le estaba mostrando. Y él era conocido como un ibrí, un hombre sin nada. Esto es interesante porque si tenemos alguna duda sobre esa idea podemos ir a la historia de Joseph. José, es llamado hebreo cuando fue a Egipto vendido como esclavo. Pero no solamente eso. En el relato del nacimiento de Moisés y cómo se coloca Moisés en esta canasta para que no muera por el decreto del faraón, cuando lo rescatan, la familia, o mejor dicho, la mujer egipcia que lo rescata dice: mira, he aquí un hijo de los hebreos. El texto está reconociendo que Moisés es hijo de los hebreos porque ella vio claramente de que su perfil físico lo describe como un hebreo. No, simplemente porque tenía unas vestiduras que lo identificaba con los esclavos de esa época. Y eso es importante porque la escritura en esta porción se va a hablar de este siervo hebreo. Y la palabra hebrea, de acuerdo al profesor Humberto Casuto, un profesor bien conocido en la Universidad de Israel, él relaciona la palabra hebreo, la palabra ibrí, con una persona que tiene que servir a otro por diferentes razones o no tiene nada, lo pierde todo, en el caso de Abraham. Y él busca evidencia histórica y contextual de la época para poder exponerlo, así que eso es lo que comparto con ustedes esta mañana. Y el tiempo se me está acabando, pero quiero que vean ustedes brevemente este asunto de el siervo hebreo. La escritura dice que si lo compra o los quiere le va a servir 6 años y en el 7º saldrá libre. Si usted mira en el mundo antiguo, ese tipo de trato hacia aquel que era siervo no era la costumbre. Ahora, la pregunta es, ¿por qué una persona tiene que servir a otro? ¿Será acaso que Dios promueve la esclavitud? En lo más mínimo, amigos. Simplemente hay situaciones en la vida del humano que lo obliga a él a tener que envolverse en situaciones desagradables que, por causa de desventaja, otros podría aprovechar y beneficiarse. Y el Eterno le va a poner límites al pueblo de Israel con respecto a eso para mostrarles a ellos, porque tal como ustedes fueron siervos y esclavos con los egipcios y no fueron tratados con misericordia, sino que le pusieron cargas impuestas y nunca los dejaron ir, tuve que forzar al faraón para dejarlos ir. En el caso de ustedes, si él se topa con un hermano suyo, judío, israelita, o un extranjero que tenga que también servir porque no tiene tierra, porque no tiene familia, el trato hacia él ha de ser diferente. Incluso, tanto es así que el mismo texto nos habla que si este siervo está tan agradecido de su amo, porque su amo es bueno con él, le puede decir: quiero quedarme contigo para siempre. ¿Qué esclavo se quiere quedar con su amo para siempre? ¿Por qué la escritura habla sobre eso? Obviamente es un mundo bien diferente al nuestro, amigo, pero le muestro esto de la porción para que ustedes vean cómo estas leyes, en el tiempo que fueron entregadas y las ideas que éstas expresan, nos enseñan lo que significa ser santo. No tengo tiempo para más, le doy gracias a la familia de PAB por el espacio que me da. La semana próxima estaré con ustedes nuevamente en el mismo horario, a las 6:30 de la mañana, con otra media hora más del Camino de Dios. Les hablo Joseph. Excelente semana. Shalom.